Hola, este es su programa Maratón Cultural. Esta es una iniciativa del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo. ¿Quién les habla? Víctor Rueda, consejero de Arte Dramático. El día de hoy tenemos a una invitada especial, la edilesa Liliana Castañeda. Ella es politóloga, magíster en urbanismo, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene trayectoria en el movimiento estudiantil, consejera territorial de planeación por las organizaciones ambientales, activista, feminista y edilesa de la JAL de Teusaquillo. Muchísimas gracias, edilesa Liliana, por acompañarnos en Maratón Cultural. Víctor, muchísimas gracias a ti, a todo el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Teusaquillo y al equipo de Maratón Cultural. Pues muchísimas gracias por la invitación. Edilesa, quisiera preguntarle ¿qué es el Plan de Desarrollo Local? Bueno, yo creo que es súper importante tener esto presente, a pesar de que la mayoría de personas no están familiarizadas con los procesos de gobierno y de planeación en las localidades. Y es que los planes de desarrollo local son las hojas de ruta de la inversión que hacen las alcaldías en cada una de las localidades durante los siguientes 4 años. ¿Qué sucede? Que cada vez que se elige un gobierno en la ciudad de Bogotá, pues este gobierno propone y tramita un plan de desarrollo distrital que se aprueba siempre en el mes de mayo. Después, y de manera también paralela, se va haciendo un proceso de participación para construir las agendas y las prioridades de cada una de las localidades, y eso es lo que acabamos de aprobar ahorita a principios de octubre, esa hoja de ruta que mezcla, uno, la hoja de ruta que ya viene del distrito, que corresponde al programa de gobierno de la hoy alcaldesa Claudia López, que también dialoga en la medida de lo posible con los intereses y necesidades de cada una de las localidades. Eso es el plan de desarrollo de la localidad. Edilesa, ¿considera que desde la ponencia liderada por usted y por el edil Omar Riaño se obtuvieron logros para este plan de desarrollo local de Teusaquillo? Bueno, esa es una pregunta que a mí me hace, digamos, retomar un poco todo este proceso que hubo de participación y de construcción del plan de desarrollo local. Yo creo que el balance es muy positivo en la medida en que el ejercicio que hicimos con el edil Omar Riaño consistió básicamente en incorporar obviamente con todos los parámetros técnicos, con todas las limitaciones legales o financieras que pudiéramos tener, en escuchar la voz de la ciudadanía de cada uno de los sectores y de poner a disposición de la localidad, tanto de la administración como de la JAL y de la ciudadanía, una propuesta de redacción del plan de desarrollo que pudiera conjugar los intereses y las necesidades y las voces de todas y todos. Yo creo que ese fue un ejercicio bien interesante que partió además de un proceso también muy cualificado que hizo el Consejo de Planeación Local durante los meses anteriores. Creo que la ponencia y creo que el balance positivo que hacemos como ponentes y también desde la JAL de la ponencia que se hizo para Plan de Desarrollo Local no hubiese sido posible si, uno, el Consejo de Planeación Local no hubiese diseñado 11 encuentros sectoriales, 5 encuentros territoriales, no hubiese desarrollado una metodología que permitiera la deliberación, si de esa deliberación no se hubiesen hecho unas matrices que consignaran todos los acuerdos y todas las necesidades y todos los pronunciamientos hechos, si a partir de eso no se hubiese hecho una cartografía y a partir de eso no se hubiese hecho un documento de concepto que es francamente muy juicioso y muy conocedor de cómo funciona la administración pública en la localidad, con una visión completamente independiente, pero es un concepto en general muy, muy cualificado. Entonces, partiendo de ese insumo ciudadano que es supremamente valioso, pues la ponencia sí logró obtener logros para la localidad y en pro de la ciudadanía. Durante el debate logró que se cambiaran las definiciones
de muchos y los enfoques de muchos de los programas, incluso en materia cultural, en materia ambiental, en materia de protección animal, de defensa de los derechos de las mujeres, en reactivación económica, en defensa de la educación pública, que es algo que yo quisiera resaltar también como una causa en la que tengo puesto todo mi corazón, pero creo que sí hubo, pues por supuesto, con sus bemoles y sus falencias, hubo un avance bien positivo. Yo creo que en el transcurso de esta conversación podremos hablar un poco de lo que se logró y lo que queda pendiente también específicamente para el sector cultural. Dentro del análisis del proceso liderado, ¿cree que se recogieron las necesidades de la ciudadanía en el sector cultural para este plan de desarrollo local? Víctor, yo creo que se recogieron, digamos, se hizo un ejercicio bien importante de escucha y de apropiación, no solo por parte de quienes fuimos ponentes del plan de desarrollo, sino por parte de toda la Junta Administradora Local de las necesidades del sector cultural, entendidas en 2 o 3 sentidos. La primera era la necesidad de apoyo y fomento al sector cultural en medio de la grave crisis que vive en la pandemia, en el periodo de pandemia. Es decir, el sector cultural ha atravesado una crisis y ha atravesado un asunto, digamos, y una situación de precariedad y de abandono que es histórica, que es de todos los gobiernos, sobre todo de los gobiernos nacionales, pero que se agudizó un montón con esta pandemia y adquirió unos tintes absolutamente dramáticos. Hablemos de un poco de las condiciones de las salas y de los escenarios que, entre comillas, primero beneficiadas por la ley de espectáculos públicos en medio de la pandemia, quedaron absolutamente a la deriva, en la quiebra, en situaciones absolutamente desesperadas. Entonces, el primer llamado que nos hacía el sector cultural, como a la JALCO y a la administración local como autoridades también políticas y administrativas, era a que se entendiera que había una necesidad urgente de ayuda humanitaria, de ayuda en términos de reactivación, pero también de ayuda en términos de fomento a la actividad del sector cultural, que es una actividad que no solamente se reduce, como pretende reducirlo la economía naranja, al tema del espectáculo, sino que es un asunto súper integral que compone, pues que está compuesto por formación, que está compuesto por entornos que propicien la creación, por lugares de circulación, por formación de públicos, y comprender integralmente eso en Teusaquillo, que además es una localidad que respira arte, que respira cultura, que aparte de la Candelaria es donde más, digamos, escenarios, y es donde más escenarios y escena cultural hay, pues era absolutamente indispensable, y ese era un segundo pedido que se nos hacía. Pues uno, el asunto de la emergencia por la pandemia, en términos de reactivación económica. 2, que en consecuencia se respetara el mandato del sector cultural mediante la votación de presupuestos participativos y se le diera también un fomento integral al asunto de la cultura. Y 3, que ese fomento, digamos, se tradujera también en el apoyo a una iniciativa que tiene el sector cultural, que es absolutamente indispensable, que es la dotación de la localidad con una casa de las culturas. ¿Sí? Y creo que en términos generales esos 3 llamados fueron escuchados. No todos pudieron ser incorporados en el plan de desarrollo, o no de la forma que la JAL hubiera querido. Creo que ese fue un debate que dimos incluso como ponentes sobre cuál es la autonomía y el margen de maniobra que tenemos frente a la expedición de planes de desarrollo local, porque incluso hay compromisos de gestión, ya hablaremos en un momento de eso. Pero creo que el balance es positivo. 1, porque se respetó el mandato de presupuestos participativos y de encuentros ciudadanos en materia de vincular en la definición de los programas al sector cultural en materia de reactivación, que se hablara de encadenamientos productivos, que se hablara de la lógica de clúster, que se hablara eso en términos económicos, pero que se hablara del proceso integral de producción y de creación artística también en el plan. Se logró, creo que es súper importante, incluir la formación artística dentro de los presupuestos y las metas del plan de desarrollo local, que era algo que no estaba
incluido en la primera versión y que tras el debate y la revisión de cada uno de los documentos técnicos se logró aumentar la meta de eventos culturales. Por supuesto, no es la que estaba buscando y esperando el sector cultural, pero se logró aumentar esta meta de eventos culturales de 10 a 12, se logró incluir meta de 450 personas en formación artística y cultural, que era algo que no estaba incluido, y se logró incluir una definición precisamente de la necesidad y de lo fundamental que es el arte y la cultura para la localidad de Teusaquillo, y creo que eso es absolutamente fundamental porque el sector estuvo súper comprometido y estuvo súper incidente en el plan, y eso es un ejemplo de organización ciudadana para incidir en las políticas públicas. Edilesa, ya para cerrar esta entrevista, quisiera preguntarle qué viene para la localidad después de esta aprobación del Plan de Desarrollo Local y para el sector cultural. ¿Qué es lo que la ciudadanía, digamos, que le tocará realizar una vez que ya fue aprobado a principios del mes de octubre el Plan de Desarrollo Local? Víctor, hay tareas, digo yo, del sector cultural, hay tareas de la JAL y creo que hay tareas conjuntas. Al sector cultural le corresponde, creo yo, hacer una veeduría súper importante para que los compromisos, una veeduría y un control social, para que esos compromisos se cumplan. Lo voy a decir en términos muy coloquiales, un poco apretar y ajustarnos tanto a la alcaldía local como a nosotros y nosotras como ediles y edilesas. ¿Sí? Entonces, hacer ese control social para que precisamente esa visión que quedó plasmada en el plan de desarrollo pueda llevarse a la realidad. Uno, en la formulación de los proyectos, y ahí también hay una tarea de ustedes como sector cultural de pedagogía y de incidencia, que es la participación en la fase 2 de presupuestos participativos, es inscribirse a la plataforma de GAO, de Gobierno Abierto, hacer uso de la billetera virtual, formular proyectos para resolver problemas de la localidad referentes al sector cultura que puedan estar conectados con otros problemas de la localidad, problemas de educación, problemas ambientales. Creo que es súper importante porque ustedes tienen esa labor también de ser bisagra y de ser enlace con muchos otros sectores y muchos otros activismos en la localidad. Entonces eso me parece súper fundamental. Seguir incidiendo, seguir participando, y creo que esa es la tarea, digamos, que tienen ustedes, que hasta ahora han hecho muy bien. La JAL, también por atribuciones y por funciones legales y constitucionales, tiene una tarea también muy importante que dividiría yo en dos. La primera es hacer control político. Hacer control político también es verificar desde nuestras funciones que esos compromisos se cumplan muy juiciosamente desde cada una de las comisiones de la JAL. Cómo se contrata, cómo se formulan, cómo se honran esos compromisos que quedaron, cómo se cumplen las metas cuantitativamente, con quién se contrata, si se da participación a la escena cultural de la localidad para el cumplimiento del plan de desarrollo. Y esa función de control político es súper importante y la tenemos nosotros y nosotras como JAL hasta el final del periodo. Pero hay una última tarea que tenemos y es conjunta, y es una tarea de gestión con las entidades para lograr eso que nos hace falta, que es la Casa de las Culturas, y son muchas otras cosas que podríamos gestionar como localidad cultural, incluso en articulación con las entidades del distrito. Y gestionar es tocar puertas, gestionar es buscar recursos en el nivel distrital, y esa tarea la podemos hacer conjuntamente si nos ponemos la camiseta, como sé que la tenemos puesta, de tener una Casa de las Culturas y de darle un impulso a la cultura como derecho fundamental. También en la localidad de Teusaquillo. Entonces yo creo que esas son las tareas que tenemos ustedes, nosotros, y pues unas tareas que tenemos en conjunto. Edilesa Liliana, para las personas que quieran participar en las reuniones que la JAL realiza, ¿cómo es que pueden, digamos, hacerlo? ¿Dónde pueden revisar, digamos, el cronograma de reuniones? O si existe algún correo electrónico que usted nos quiera brindar para que las personas puedan recibir, digamos, información constante de todas estas actividades que realiza la JAL de Teusaquillo. Por supuesto que sí, Víctor. Bueno, la JAL de Teusaquillo, así como la mayoría de ediles y edilesas,
Tenemos pues redes sociales en las que vamos comunicando pues toda la agenda. Pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en Twitter, pueden buscar HAL Teusaquillo y ahí está. Ahí están las redes sociales y se va informando la agenda. Sin embargo, si quieren ser agregados o agregadas a la base de datos para que les llegue la invitación todos los días, pueden escribir al correo electrónico halteusaquillo@gmail.com y ahí se agregan a la base de datos y les va llegando toda la información. La HAL está sesionando casi todos los días en horario de la tarde para que se pueda conectar más gente. Estamos sesionando desde las 2 de la tarde. Precisamente tocamos periódicamente el tema cultural y el tema de las necesidades del sector cultura. Entonces, por supuesto, invitadas e invitados todos para que puedan hacer parte de las sesiones de la HAL y, por supuesto, hacer la invitación a que desde ya se inscriban para participar en la fase 2 de presupuestos participativos en la plataforma de Gobierno Abierto Bogotá. Muchísimas gracias, Edilesa Liliana Castañeda, por acompañarnos y por darle a la ciudadanía toda esta información que es sumamente importante para el sector cultural. Recordarles a las personas que, digamos, ahí están apareciendo las redes sociales de la edilesa Liliana Castañeda y también para que nos sigan en las redes del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, en Instagram, Club de Teusaquillo, y en Facebook y YouTube, Maratón Cultural. Muchísimas gracias, edilesa. Muchísimas gracias a ti, Víctor, a Jorge, a Vianey, que estaba aquí conectada, y a todo el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio que hace este proyecto.